Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. La situación en Ecuador se torna cada vez más tensa. Miles de manifestantes protagonizaron fuertes disturbios con la policía en los alrededores del Palacio de Carondelet, en Quito. El presidente Lenín Moreno regresó a la capital ecuatoriana para monitorear de manera cercana la crisis que atraviesa el país. Ecuador parecía zona de guerra. Cerca de las 12 del día, miles de personas que representan a grupos indígenas, agricultores y sindicatos que estaban concentrados en el Parque El Arbolito iniciaron una marcha en el centro de Quito. El pueblo unido jamás será vencido. Hasta que se vaya Lenín Moreno, nos resistiremos, nos hemos declarado en resistencia desde Carchi hasta el Macará. El país está paralizado. Esto es el clamor del pueblo. Las fuerzas de seguridad lanzaron gases lacrimógenos para separar a cientos de manifestantes que intentaban llegar al Palacio de Carondelet. Después de que estallaran los enfrentamientos en el área, el gobierno del presidente Lenín Moreno envió fuerzas de seguridad para evitar que la marcha llegara hasta la sede del gobierno. La tensión aumentó. Pero no solo en Quito hubo alteraciones de orden público. También en Guayaquil centenares de indígenas trataron de marchar, pero fueron contenidos por la policía. Allí también hubo enfrentamientos. A pesar de las fuertes protestas en varias regiones ecuatorianas, Lenín Moreno insistió en que no renunciará, pero abandonó Guayaquil y se volvió a trasladar a Quito para monitorear de cerca la situación. Su vicepresidente denunció que en las violentas manifestaciones hay personas infiltradas. Infiltrados seguramente, hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros. Ciudadanos extranjeros que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a estas manifestaciones. En la tarde, la esperada marcha de los indígenas se desarrollaba de forma pacífica y avanzaba por las calles de la capital, que continúa militarizada y semiparalizada. La huelga nacional fue convocada por indígenas, sindicatos de trabajadores y grupos estudiantiles en contra de la eliminación de los subsidios de los combustibles decretada la semana pasada por el presidente Lenín Moreno. Por su parte, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, reiteró su pedido para adelantar las elecciones en ese país y hasta se ofreció como candidato. Desde Bruselas, capital de Bélgica, en donde vive desde que dejó el poder en 2017, Rafael Correa anunció sus intenciones de volver a la presidencia de Ecuador en caso de un adelanto de elecciones. Un hasta pronto, un gracias, presidente, por todo lo entregado. Si es necesario que sea candidato, lo seré. A mí me inhabilitaron, entre comillas, para ser presidente, porque todo fue ilegal, todo fue inconstitucional. Pero de vicepresidente para abajo yo no tengo ningún problema para participar. Van a crear esos problemas. Van a buscar cómo impedir mi participación porque saben que lo derrotamos en las urnas. Correa, sobre quien pesa una orden de captura en Ecuador, había reclamado horas antes un adelanto de comicios para resolver la crisis a la que se enfrenta su sucesor y antiguo aliado, Lenín Moreno. Entendamos que aquí no hay golpismo. Los conflictos en democracia se resuelven en las urnas. Y es precisamente lo que pedimos, en estricto apego a la Constitución, que permite adelantar elecciones en caso de grave conmoción social como la que estamos viviendo. Que era un traidor y que era un mentiroso compulsivo. El 4 de febrero de 2018, Lenín Moreno ganó una consulta en la que suprimió la reelección indefinida, lo que también le cierra el camino al expresidente Rafael Correa para un eventual regreso a la presidencia. Y miren esta historia, un grupo de personas sacó de su propio despacho a un alcalde de un municipio mexicano. El mandatario fue arrastrado en una camioneta por varias calles, todo por no cumplir sus promesas de campaña. Este es el momento en el que pobladores de Santa Rita, en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, México, sacan de su despacho al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández.
Personas armadas con piedras y palos amarraron al mandatario a una camioneta y después lo arrastraron por varias calles del municipio, como quedó registrado en este video de una cámara de seguridad. El alcalde logró ser liberado gracias a la intervención de la policía y los empleados municipales. Sano y salvo, ofreció después estas declaraciones. A todos los que nos apoyaron en contener esa brutalidad de la gente, a todos los amigos y compañeros de las áreas de trabajo, que hoy dimos la batalla y dimos la pelea, porque no vamos a permitir la impunidad que es parte de la corrupción que durante muchos años los líderes y las comunidades han hecho lo que siempre han querido hacer. Se acabó. Hoy vamos a transitar y vamos a transitar en un estado de derecho. Correcto. Según las autoridades locales, unos 100 campesinos habían llegado para reprocharle al alcalde no haber cumplido la promesa que hizo hace 6 meses de rehabilitar caminos, llevar agua potable y energía eléctrica a esta comunidad. El gobierno de Jair Bolsonaro denunció que las manchas de petróleo que han contaminado al menos 138 playas del noroeste de Brasil proceden de un barco extranjero cargado muy probablemente con crudo venezolano. Petróleo, petróleo y más petróleo. Estas enormes manchas de crudo han contaminado más de 130 playas a lo largo de 2.000 kilómetros del noreste de Brasil. Las manchas aparecieron a principios de septiembre y las autoridades siguen sin conocer su origen, aunque el presidente Jair Bolsonaro atribuye esta situación a un acto criminal. Es un volumen que no está siendo constante, ¿no? Es un volumen que no es constante. Si se tratara de un barco que se había hundido, aún estaríamos recibiendo petróleo. Parece que esto se hizo de manera criminal. Parece que criminosamente algo fue despejado lá. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, aseguró en una audiencia en la Cámara de Diputados en Brasilia que el petróleo procede de un barco extranjero cargado muy probablemente con crudo venezolano. Hasta el momento, las autoridades brasileñas han recogido alrededor de 130 toneladas equivalentes a 500 barriles de petróleo en los 9 estados que conforman la región noreste de Brasil. Joe Biden rompió su silencio. Por primera vez se refirió al eventual juicio político contra Donald Trump, mientras la presidenta de la Cámara de Representantes respondió a la Casa Blanca tras su negativa de cooperar en las investigaciones. Donald Trump ha violado su juramento de cargo, traicionó a esta nación y cometió actos enjuiciables. Ya saben, para preservar nuestra Constitución, nuestra democracia y nuestra integridad básica, debería ser enjuiciado. Así respondió el ex vicepresidente Joe Biden a Donald Trump después de haber sido llamado corrupto por el presidente y señalado de estar tratando de ayudar inadecuadamente a su hijo Hunter, quien estuvo en la junta directiva de una empresa ucraniana de gas natural. Por primera vez, Biden pidió el juicio político contra el mandatario. Con sus palabras y sus acciones, el presidente Trump se ha acusado a sí mismo al obstruir la justicia, negándose a cumplir con la investigación del Congreso. Se ha condenado a sí mismo a la vista del mundo y del pueblo estadounidense. Casi inmediatamente después, Trump le respondió: Qué patético ver al adormilado Joe Biden, quien junto a su hijo Hunter y en detrimento del contribuyente estadounidense, que ha timado a por lo menos 2 países por millones de dólares y pide mi juicio. Y yo no hice nada malo. Su campaña en caída no le ha dejado otra opción. A través de este comunicado, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondió a la negativa de la Casa Blanca de colaborar en las investigaciones del Ucrania Gate que dieron a conocer a través de esta carta. En el comunicado, Nancy Pelosi aseguró que los nuevos esfuerzos de esconder la verdad sobre el que llamó abuso de poder del presidente serán vistos como una evidencia de obstrucción y agregó:
Esta carta es manifiestamente errónea y es simplemente otro intento ilegal de ocultar los hechos de los descarados esfuerzos de la administración Trump para presionar a las potencias extranjeras para que intervengan en las elecciones de 2020. Le mandó este mensaje directo a Trump. Señor presidente, no está por encima de la ley, tendrá que rendir cuentas. Trump es señalado de intentar obtener ayuda de Ucrania presionando para conseguir información que incrimine al ex vicepresidente Joe Biden, quien en caso de quedarse con la candidatura demócrata sería su principal contrincante para las elecciones de 2020. En Estados Unidos, pedir ayuda extranjera para disputar la reelección es ilegal. En 200 años de historia, la capital de Alabama eligió por primera vez a su primer alcalde afroamericano. Montgomery, que fue la capital de los Estados Confederados durante la Guerra Civil, eligió a su primer alcalde afroamericano después de 124 años de que se acabara la esclavitud, donde nacieron los derechos civiles. La esclavitud fue abolida y el ejército confederado perdió la guerra, pero la separación entre blancos y negros se mantuvo en Montgomery y otros lugares del sur durante más de un siglo, y fue en esa ciudad que hubo protestas, marchas y activistas como Martin Luther King. La ciudad de 200.000 habitantes eligió con un 64% al juez Stephen Reed, quien a los 45 años tomará posesión de su cargo el 12 de noviembre. Turquía cumplió con su advertencia e inició el ataque contra las fuerzas kurdas en Siria. La comunidad internacional condenó los hechos mientras Trump asegura que podría haber sanciones. Ankara tiene como objetivo una milicia kurda que consideran terrorista. El presidente Recep Tayyip Erdogan había advertido hace un par de semanas en la cumbre de las Naciones Unidas que tomaría medidas en la región. Hoy finalmente autorizó el ataque. Deseo éxito a nuestros héroes que toman parte en la Operación Paz de Primavera y los beso a cada uno de ellos en su frente. Creo que junto con el Ejército Nacional Sirio, las Fuerzas Armadas turcas tendrán éxito. Caerá el pasillo terror. Espero que podamos construir un pasillo de paz. Este es nuestro objetivo para una zona segura. A pesar del anuncio del presidente sobre los civiles, han sido declaradas al menos 15 personas muertas, 8 de ellas civiles en bombardeos aéreos y ataques terrestres de las Fuerzas Armadas turcas. Miles fueron evacuados. Estamos determinados. Nuestro combate no es contra los civiles. No se tomarán pasos contra los civiles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ampliamente criticado en Washington por la retirada de tropas en la región, fue contundente en cuanto a su posible respuesta si Erdogan no actúa de manera correcta. Eliminaré su economía si eso sucede. Ya lo hice una vez con el pastor Bronson. Espero que él actúe racionalmente. Hay que entender que han estado luchando entre sí por muchas décadas. Pero sí les diré que estoy de acuerdo con las restricciones, pero en realidad pienso en algo mucho más duro que las sanciones si no lo hace y de la manera más humana posible. Ante la inminente ofensiva, las fuerzas democráticas sirias lideradas por los kurdos declararon estar listas para los enfrentamientos. Instaron a los organismos internacionales a tomar papel en el asunto. El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el jueves para abordar la situación. NATO has been informed by Turkish authorities about their ongoing operation. La OTAN ha sido informada por las autoridades turcas sobre su operación continua en el norte de Siria. Es importante evitar acciones que puedan desestabilizar la región, escalar las tensiones y causar más sufrimiento humano. Cuento con Turquía para actuar con moderación y asegurarse de que cualquier acción que pueda tomar en el norte de Siria sea proporcional y medida. And ensure that any action it may take in northern Syria is proportionate and measured. Es la tercera incursión turca con el objetivo de contener el poder kurdo en Siria desde 2016. En Ankara consideran terroristas a las milicias kurdas llamadas Unidades de Protección del Pueblo, debido a sus vínculos con el Partido de Trabajadores del Kurdistán, una organización kurda que libra una guerrilla en territorio turco desde 1984. Gracias por continuar con nosotros. El FBI confirmó que Samuel Little es el mayor asesino en serie de Estados Unidos. Ha confesado 93 crímenes. Así lo sostuvo el Buró Federal de Investigaciones. Aunque Samuel Little confirmó ser el feminicida de 93 mujeres, el FBI ya ha podido asegurar su participación en 50 de esos homicidios, que igual lo convierten en el mayor asesino de la historia en Estados Unidos.
Samuel McDowell, conocido como Samuel Little, nació en 1940 en Reynolds, un pueblo ubicado en Georgia, y aunque su historial criminal empezó en los años 70, cuando tenía 30 años, su personalidad oscura empezó a reflejarse desde que era un niño. Tenía 21 años cuando fue detenido por primera vez por robo, estuvo 3 años preso y solo le bastó 1 año de libertad para volver a delinquir. Estuvo arrestado más de 20 veces en 11 estados diferentes por cargos menores. Irónicamente, revela que siempre estuvo cerca de la muerte desde que trabajó en un cementerio en Florida y cuando fue conductor de ambulancia. Fue en 1982 que fue arrestado por primera vez por asesinato. Sin embargo, no pasó a mayores por falta de pruebas. Lo mismo sucedió 2 años después, mientras sus feminicidios iban en aumento y descubrieron que las víctimas no solo eran todas mujeres, sino que habían sido golpeadas y estranguladas hasta la muerte. En su gran mayoría eran mujeres afroamericanas y jóvenes, la mayoría en situación vulnerable, prostitutas o drogadictas. El confeso asesino pensó que por la condición de sus víctimas, las autoridades no se esforzarían en investigar sus desapariciones o que nadie las denunciaría. El exboxeador de 1.90 fue condenado en 2014 por el asesinato de 3 mujeres en California entre 1987 y 1989. Aunque fue condenado a cadena perpetua, hay muchas historias que siguen sueltas y que el FBI espera poder cerrar, ya que solo han podido corroborar 50 de los 93 crímenes cometidos. En algunos casos ya han pasado más de 50 años y basados en relatos, el FBI publicó un croquis para que familiares y allegados puedan colaborar con la construcción de los casos. Estos retratos fueron aportados por el confeso asesino al FBI. Relató detalladamente cómo era cada una de sus víctimas, en algunos casos la edad y también el año del homicidio. Ha estado en la cárcel desde 2012, asegura haber matado a 93 mujeres en Estados Unidos entre 1970 y 2005. Con 79 años cumple una sentencia de 3 cadenas perpetuas consecutivas y libertad condicional, convirtiéndose en el mayor asesino serial de Estados Unidos. El tiempo se agota para el primer ministro británico Boris Johnson. El negociador del Brexit de la Unión Europea aseguró que la última propuesta de Londres es inaceptable. En sala plenaria de la Unión Europea en Bruselas dejaron claro que la propuesta de Boris Johnson respecto al Brexit no convenció. Para poner las cosas sencillas y francas, con objetividad, ahora mismo no estamos en una posición de poder encontrar un acuerdo. Se han llevado a cabo largas sesiones en el Parlamento Europeo en Bruselas. Los mandatarios de los 28 países miembros han discutido la última propuesta de Londres. La secretaria de Estado de Asuntos Europeos aseguró en Asamblea Nacional de París que Francia no piensa otorgar a Londres una extensión de su fecha límite bajo las condiciones políticas actuales. Francia ha dicho lo mismo por más de 6 meses. Si hay nuevas elecciones o un nuevo referendo, si hay un cambio político que nos lleve a creer que podríamos tener una diferencia en el diálogo que tenemos hoy, podría discutirse una solicitud de extensión. En sesión del Parlamento irlandés en Dublín, el primer ministro reiteró que Irlanda está abierta a las propuestas que darían voz a la Asamblea Delegada de Irlanda del Norte sobre el Brexit. Manifestó que el pueblo de Irlanda del Norte votó por permanecer en la Unión Europea y que está a favor del respaldo que se negoció con el gobierno de la entonces primera ministra Theresa May. Cualquier solución que encontremos y cualquier solución que pueda recomendar a esta Cámara debe contar con el apoyo de la gente de Irlanda del Norte. La gente de Irlanda del Norte ha dado su opinión sobre esto. No quieren abandonar la Unión Europea y no apoyan las propuestas del gobierno británico actualmente sobre la mesa. A tan solo 22 días de la fecha límite establecida por Boris Johnson, el futuro del Brexit es incierto. La mayoría de diputados británicos no aprueban la última propuesta del primer ministro, mientras Bruselas se mantiene firme en lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Un águila de 9 años, conocida como Víctor, sobrevuela los Alpes para crear conciencia sobre el cambio climático. Investigadores aseguran que su hábitat natural peligra.
Equipado con una cámara de 360 grados en su espalda, Víctor captó estas imágenes panorámicas de la cordillera del Monte Blanco. El águila voló una distancia de 4 kilómetros sobre los picos en su hogar alpino, que ya se ha visto afectado por el aumento de las temperaturas globales. En realidad, él es el testigo del impacto del cambio climático en nuestro medio ambiente. Este impacto puede ser aún más perceptible en los Alpes. En todo el mundo, en los últimos 50 años, tuvimos un aumento de temperatura de alrededor de 0,8 grados centígrados. En los Alpes, un promedio de 1,5 grados. Y aquí en el Monte Blanco son 2 grados. La especie de águila de cola blanca, la más grande de Europa, desapareció de Francia hace 200 años y figura como menos preocupantes en la lista de especies en peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El ave pesquero depende de las fuentes hídricas de la zona, que poco a poco se deterioran. Lamentablemente hoy en día los glaciares son el principal problema. Podemos ver claramente que se están derritiendo a una velocidad increíble. No tendría sentido reintroducir estas águilas en un entorno que no es adecuado. Primero debemos proteger este medio ambiente. Los fundadores de la fundación Eagle Wings advierten que los glaciares alpinos se están derritiendo a un ritmo alarmante. Según un estudio publicado en agosto de 2019, los más grandes de Francia, el Mer de Glace y el Argentière, han perdido respectivamente 1/3 y 1/4 de su espesor desde principios del siglo XX y podrían desaparecer por completo a fines del XXI. Un ataque armado en una sinagoga de Alemania causa 2 muertes. Podría tratarse de un ataque antisemita en plena festividad judía. En la ciudad de Halle, en el este de Alemania, un par de atacantes armados interrumpieron la celebración del Yom Kippur, conmemoración judía del Día de la Expiación en una sinagoga. 2 muertos y otros 2 en estado grave dejó el atentado. Imágenes de cámaras de seguridad muestran a uno de los sospechosos circulando frente a la sinagoga con un fusil en mano. Entre 70 y 80 personas se encontraban reunidas en la celebración. La puerta de entrada resistió los intentos de entrar por parte de los agresores. Se libró una balacera en plena calle. Los sospechosos abrieron fuego contra un restaurante turco, según testigos. Toda la zona fue acordonada y la estación de ferrocarril de la ciudad cerrada durante algunas horas. Halle se encuentra a 175 kilómetros al suroeste de Berlín. Cuando escuché sobre el incidente en Halle, me sorprendió y todavía lo estoy. No hemos experimentado un incidente de este tipo nunca antes en Alemania. Muestra que el extremismo de derecha no es solo una especie de política en desarrollo, pero que es altamente peligroso y exactamente el tipo de peligro contra el que siempre hemos advertido. Esto lamentablemente se volvió muy obvio hoy. La canciller Angela Merkel, que asistió a una sinagoga en Berlín para honrar a los muertos, calificó de atentado antisemita el acontecimiento. El diario de venta masiva Bild aseguró que una granada fue arrojada a un cementerio judío. Yom Kippur es la festividad judía más importante. Supongo que si yo fuera un atacante, también habría elegido este día. Hubiera esperado una protección mucho más clara por parte de la policía frente a las sinagogas de toda Alemania. El pistolero habría transmitido en vivo el ataque a través de una plataforma de videojuegos llamada Twitch, donde también transmitió un manifiesto antisemita. La Fiscalía Antiterrorista asumió la investigación luego de que la policía local confirmara el arresto de uno de los sospechosos sin dar más detalles. China y Pakistán mantuvieron conversaciones bilaterales en Pekín. Ante la crisis de Cachemira, el gobierno chino manifestó su apoyo con el primer ministro pakistaní e instó al diálogo para la resolución del conflicto. La posición de China sobre el tema de Cachemira es consistente y clara. Esperamos que India y Pakistán intensifiquen el diálogo sobre sus disputas para aumentar la confianza mutua y mejorar las relaciones. Esto sirve a los intereses comunes de India y Pakistán y es lo que esperan los países de la región y la comunidad internacional. Entre aplausos y música, miles de mexicanos despidieron al príncipe de la canción, José José. Tras más de una semana de pleitos familiares, las cenizas del cantante mexicano José José llegaron este miércoles a Ciudad de México. En las principales avenidas de la capital, sus fanáticos esperaban con carteles y fotografías al hombre que los conquistó con el poder de su voz y sus canciones y que por un momento los hizo viajar en la máquina del tiempo con su música. Hacia nuestro príncipe, estamos en una cápsula del tiempo donde volvemos a ser jóvenes y nos entregamos nuevamente al amor
gracias a este gran cantante que nos dio Dios. Me siento de 15 años todavía, caramba, porque yo con este hombre me enamoré, con mi esposo. Me gustan sus canciones, todavía pongo mis canciones. El féretro, chapado en oro, llegó hasta el Palacio de las Bellas Artes. Allí le rindieron un homenaje con aplausos y, por supuesto, con música. Las cenizas de José José también llegaron a la Basílica de Guadalupe, con lo que se cumplió la última voluntad del príncipe de la canción, quien falleció el 28 de septiembre en Miami, pero cuyas baladas románticas siguen cautivando a América Latina y al mundo entero. Fue entregado el Premio Nobel de Química en esta oportunidad a los padres de la batería de litio por su aporte al comportamiento de la humanidad. El Premio Nobel de Química 2019 fue otorgado al estadounidense John Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino por la invención de las baterías de litio, ligera, recargable y poderosa. Este tipo de batería es actualmente utilizada en todas partes, desde teléfonos y ordenadores hasta vehículos eléctricos, así lo explicó la Academia Sueca. Permite conservar cantidades significativas de energía solar y eólica, abriendo la vía a una sociedad liberada de energías fósiles. Esta batería ha tenido un impacto dramático en nuestra sociedad y está claro que los descubrimientos de nuestros 3 laureados realmente lo hicieron posible. Ha sido realmente en gran beneficio de la humanidad. Fue Stanley Whittingham quien inició la búsqueda de fuentes de energía no fósiles. Tras la crisis del petróleo, creó así un cátodo innovador de una batería de litio a partir de disulfuro de titanio. John Goodenough predijo luego de las propiedades de este cátodo que podrían ser aumentadas si se producía a partir de óxido metálico en lugar de disulfuro. Con 97 años se convierte en la persona con más edad de los ganadores en toda la historia de los Nobel. En 1985, el japonés Akira Yoshino creó la primera batería comercial. Momento de conocer otros hechos que han sido noticia en el mundo aquí en Red Más Internacional. Miles de estudiantes y profesores salieron a las calles de Bangladesh para protestar contra el asesinato de un joven estudiante crítico del gobierno. Aparentemente los culpables habrían sido seguidores del partido del primer ministro. Los manifestantes exigieron que se prohíba el acceso a los campus de las universidades de todo el país a todo partido político. La inflación acumulada hasta el mes de septiembre en Venezuela alcanzó el 3.326%, mientras que la de todo el año es de 50.103%, así lo informó la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición. El Consejo de Ministros de Perú aprobó un decreto de urgencia sobre elecciones parlamentarias de 2020. La presidencia de Martín Vizcarra precisó que la medida autoriza a los organismos electorales a emitir reglamentos y disposiciones necesarias para las elecciones parlamentarias del 26 de enero de 2020. Es noticia el ataque de risa de la primera ministra de Dinamarca durante una sesión del Parlamento. Una historia sobre 4 elefantes rescatados por el gobierno no solo causó esta contagiosa risa a la primera ministra, los parlamentarios tampoco pudieron contenerse durante la sesión mientras la ministra intentaba leer su informe sobre la adquisición de animales de circo por parte del Estado.